Solamente era yo solo, o sea que era otra fantasía literaria. Y al lado de la radio en la que yo trabajaba, Panamericana, había una radio central cuyo plato fuerte eran las radionovelas. Y un día, el dueño de las dos radios, existe todavía, que se llama Genaro Delgado Parker, me dijo: he encontrado a una industria radioteatral, un escritor boliviano que escribe radioteatros como quien respira, que los dirige y además es siempre el protagonista principal en todos ellos. Había encontrado pues a esta maravilla en un viaje a La Paz y se trajo a este prodigio radioteatral, y efectivamente Radio Central, que antes compraba los radioteatros al peso de la CMQ famosa cubana de Goar Mestre, pues dejó de comprar esos radioteatros al peso y empezó a pasar los radioteatros de estas personas. Y este personaje a mí me fascinaba, fue el primer escritor profesional que yo conocí. Él no tenía mucho respeto por la literatura, por la lectura. No leía casi nada y decía que no leía porque no quería que le influyera en el estilo. Entonces, pero era un hombre totalmente obsesionado con su trabajo y efectivamente escribía sus radioteatros como quien respira, sin ningún tipo de, digamos, vacilación, duda, y los ensayaba y los producía él mismo. Y de pronto empezó a ocurrirle algo trágico. Y lo descubrió la radio por llamadas del público. Radioyentes de los radioteatros llamaban por teléfono y decían: ¿qué es lo que pasa en el radioteatro de las 10 de la mañana? La señora Alvear, que era el personaje principal, de repente ha saltado al radioteatro de las 2 de la tarde. O si no, este personaje que falleció hace 2 semanas, de pronto aparece vivo y coleando el pobre autor de radioteatros vivía en una confusión mental, quizá por el exceso de trabajo, y sus historias se le mezclaban. Y entonces pues le llamaron la atención y él recurrió a medios extremos. Sus radioteatros se llenaron de catástrofes, había naufragios, incendios, donde desaparecían casi todos los personajes, porque quería empezar de nuevo, para no confundirse. En fin, no había nada que hacer, tuvo que irse. Aplaudamos, brindamos un homenaje a ese colega en su trágica historia. Bueno, pues, esto ocurrió más o menos, exagero un poquito, pero es para hacerlo más visible, ¿no? Y entonces yo tenía fascinación por esa historia y quería escribir una historia en la que un autor de radioteatros era devorado, como este personaje real, por sus propios personajes. Y la idea que tuve desde el principio era que esa historia debía mostrar los radioteatros en una especie de metáfora en la que la descomposición gradual de los radioteatros y su confusión era la que iba a mostrar ese proceso de desintegración de la mente del escritor. Bueno, empecé a escribir esta historia y de pronto me asusté por ese prurito del que ya te hablé, realista. Me pareció que esta historia se iba a disparar en una especie de juego artificioso, que iba a despegar de esa realidad que a mí me gusta que aparezca siempre en mis novelas. Bueno, las historias que cuenta el escribidor son casi fantásticas. Son delirantes, son extravagantes, son disparatadas. Y al principio la novela era solo eso, era la historia del escribidor y sus radioteatros. Pero como no quería que diera esa impresión de irrealidad la historia, se me ocurrió lo siguiente. Bueno, yo he vivido en mi vida, casándome como me casé, mi matrimonio por supuesto fue un gran escándalo en mi familia. ¿Por qué no introduzco una historia real, una historia verdadera, que sea como un ancla en el mundo real para todo ese mundo extravagante y disparatado de Pedro Camacho? Y entonces es lo que intenté hacer, contar la historia de mi matrimonio de una manera documental,
¿Y qué descubrí? Fue una gran enseñanza, que en la novela no se pueden contar historias verdaderas, que la novela es un género absolutamente antipático a la verdad. La novela es el género de las mentiras que parecen verdades gracias a la buena literatura. ¿Qué ocurría? Yo contaba un episodio absolutamente objetivamente y no encajaba con el contexto de las historias de Pedro Camacho, y entonces tenía que hacer modificaciones y tenía que ir adaptando esa historia verdadera a su contexto, y esa adaptación me llevaba irremediablemente a modificar la verdad de esa historia y a introducir ficción en lo que debería haber sido documento, testimonio personal. Y ahí yo llegué a esa conclusión: la novela no es un género para contar verdades, es un género para contar mentiras que parecen verdades en la lectura y que luego sí en el ánimo del lector dejan unos efectos que enriquecen enormemente el conocimiento de la verdad en muchos campos. Pero para contar verdades hay que escribir otras cosas, no novelas. La novela es el mundo de la ficción, es decir, el mundo de la mentira hecha verdad a través de la destreza literaria. Entonces, al final, lo que conté de autobiográfico también resultó, diríamos, contaminado de ficción, así como las ficciones de Pedro Camacho muchas veces se fueron impregnando también de recuerdos personales. Fue una experiencia muy divertida. Finalmente es un libro también sobre el amor. Es un libro también es un libro sobre el amor, es un libro sobre la fantasía, es un libro sobre la ficción, y es también un libro sobre la formación de una vocación, ¿no? Porque el Marito que aparece allí pues es un joven que siente inclinaciones literarias y que en el curso de esa novela va asumiendo con muchas dudas, con mucha inseguridad, la vocación de escritor, ¿no? Hablemos siguiendo el tema amoroso, hablemos de Travesuras de la Niña Mala. ¿Cómo nace esa novela? ¿De dónde surge esa historia? Bueno, surge también de experiencias vividas, ¿no? De pronto yo me puse a pensar que había tenido el privilegio de vivir en unas ciudades en las que habían ocurrido, mientras yo vivía en ellas, cosas muy importantes que tuvieron una gran repercusión sobre el resto del mundo, ¿no? Vivir en los años 60 en París, por ejemplo, era vivir un momento extraordinariamente interesante de la situación política mundial. Yo diría que la revolución mundial pasaba por París. París adoptó la revolución cubana y creó o contribuyó más bien enormemente a la creación del mito, de la leyenda de Cuba como una revolución sana, pura, de jóvenes idealistas. Muchos jóvenes que iban a entrenarse militarmente a Cuba para seguir el ejemplo de los barbudos en la Sierra Maestra pasaban por París. Yo vi pasar a muchísimos muchachos peruanos, guatemaltecos en los años que viví allí, y además París, Francia, vivía con gran fervor la idea de que la revolución estaba allí, que América Latina se iba a convertir en el continente de la revolución. Había muchísimo de ficción y de ilusión en todo eso, por supuesto, pero haberlo vivido en esos años era de alguna manera haber estado en el centro de un fenómeno que recorría el planeta. Luego yo me fui a Londres a fines de los 60, y en Londres estaba ocurriendo algo muy diferente de lo que ocurría en París, que tendría también una enorme repercusión en el mundo. Era el Londres de los hippies, era el Londres de los Beatles. Una nueva generación surgía que no estaba para nada interesada en las ideologías políticas, que estaba haciendo una revolución más bien de tipo individual, en la que la música iba a ser la contraseña de una generación. Había las fantasías psicodélicas, la reivindicación de las drogas, del sexo libre, del hedonismo. Había la fascinación, la hechicería del espiritualismo oriental. Había la revolución del atuendo en los jóvenes. Yo fui a vivir además a un barrio que era Earls Court,
que parecía realmente la capital de esa nueva sensibilidad. Luego, yo viví en España en los años 80, cuando se produce la extraordinaria transformación de España, la más notable que yo he visto en una sociedad. Cuando yo llegué a España como estudiante, España era una dictadura, era un país subdesarrollado, había los ricos, había los pobres, las distancias eran inmensas y parecían, digamos, inalcanzable, digamos, la prosperidad para la mayoría. Y de pronto todo eso a partir de los años 70 comienza a cambiar y muy rápidamente, y luego se produce esa transición pacífica de la dictadura a la democracia, de la pobreza a la prosperidad, la integración de España en Europa, y viene la gran revolución de las costumbres, un país que yo había conocido más bien putufato, muy, digamos, constreñido por censuras de todo orden, religiosas, políticas. De pronto abría las puertas y las ventanas a la modernidad, vino el fenómeno de la movida madrileña, se convirtió en la capital erótica de Europa, Madrid, después de haber sido casi una capital sacristía. Fue muy interesante, fue fascinante ver esa transformación, y yo tuve también el privilegio de haber estado allí. Entonces la novela nace de eso. Es decir, voy a contar una historia en la que un personaje, como tuve yo la suerte de vivirlo, vive en estas ciudades en las que ocurren unos hechos trascendentes que de alguna manera repercuten sobre el resto del mundo. Y se me ocurrió hacerlo a través de un personaje femenino, un personaje que se libera, un personaje que al mismo tiempo es como una esponja, donde se absorben todas las cosas que ocurren y luego se expelen para vivir transformaciones muy profundas. Y al mismo tiempo yo me he dado cuenta que escribiendo esa novela, aunque no contaba hechos anecdóticos personales, escribía también una especie de autobiografía. Por eso creo que es un libro cargado de nostalgia, cargado de la melancolía que da siempre observar ya desde la edad muy adulta, los años de la juventud, los años de la temprana madurez, y sobre todo las distintas ilusiones que las acompañaron, ¿no?